No lo escucho, profe. Buenos días. Vamos a comenzar. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estudiar funciones racionales. Las funciones racionales son este tipo de funciones que voy a escribir, oh Dios, voy a escribir ahorita a continuación. Por ejemplo, f en x, sí, f en x es igual a p en x sobre q en x, donde p y q también son funciones. Recordar la definición de la función de los números racionales eran aquellos números que se pueden escribir en forma de fracción. Y habíamos quedado que, bueno, el denominador siempre, más bien el denominador siempre, q de x debe de ser distinto de 0. Porque, ¿qué pasa si el denominador es 0? Pues esto no se puede llevar a cabo debido a que no existe nunca la división entre 0. Entonces, esto es muy importante. El denominador nunca debe de ser 0. Bueno, vamos a estudiar la primera función de este estilo. Vamos a escribir uno por aquí. Voy a escribir, no se ve. Aquí tengo de colores fuertes. Por ejemplo, f de x debe de ser igual a 1 en x. La primera función racional, la función racional más simple de todas. ¿Cómo es el comportamiento de esta función? Bueno, les acabo de comentar que el denominador no puede ser nunca 0. Entonces aquí el proceso para poder establecer los dominios de las funciones racionales es justamente esto. El denominador debe de ser diferente de 0. Entonces, ¿cuál es el denominador de esta función? Bueno, el denominador de esta función es x, y aquí estoy estableciendo que x debe de ser distinto de 0. Entonces, con esto yo puedo crear mi dominio. ¿Por qué? Si yo grafico esto por acá, en el plano cartesiano, la función puede tomar todos los valores que quiera de x, excepto el 0. Entonces, ¿cómo se vería, o más bien, cómo se ve la función cuando nosotros la graficamos? Bueno, la función se ve algo así. La función empieza a... cuando x es muy grande, pues un número muy grande dividido entre un número muy... más bien, 1 dividido entre un número muy grande, pues es muy pequeño, pero va a ser negativo. Cuando llega a 1, 1 a menos 1, 1 entre menos 1, pues es menos 1. Después, cuando empieza a llegar al 0, pues algo dividido entre un número muy pequeño, pues va a ser un número muy grande, pero de manera negativa. Entonces, la gráfica de esta función es más o menos así. Así. Nunca va a tocar aquí el eje de las X, la función roja, y tampoco nunca va a tocar el eje de las Y. Aquí nosotros podemos seguir dibujando y nunca lo va a tocar, jamás lo va a tocar. En la parte negativa, ¿cómo es la función en la parte positiva? Bueno, si nosotros empezamos a graficar, a tabular números muy cercanos al 0, pero ya en la parte positiva,
¿qué es lo que nos vamos a encontrar nosotros? Bueno, vamos a encontrarnos con que uno, entre un número muy pequeño, pero positivo, pues va a ser algo muy grande. Entonces va a venir de acá arriba, se va a acercar al eje de las X y ahí se va a ir hasta infinito y nunca lo va a tocar. ¿Por qué nunca lo va a tocar? ¿Y por qué este comportamiento? Bueno, el comportamiento sale de la sustitución. Cuando nosotros hacemos la sustitución en las X, de los números en X, así nos van a empezar a dar puntos. Por ejemplo, nos daría este punto, luego este punto, luego este punto, y así sucesivamente. ¿Cuál es la única restricción que tiene esta función? Bueno, que X debe de ser distinto de 0. Y por eso en el eje Y, nunca, como aquí en este punto en particular, X vale 0, la función nunca va a tocar ahí el eje de las X, jamás. Por eso este comportamiento se le conoce como comportamiento asintótico. Este que está por acá, se va hasta en negativo, hasta infinito negativo, y por acá viene de infinito positivo. Este eje en particular, el eje de las Y's, lo voy a tratar de colorear de otro color. Este que está por acá, este eje que está aquí, se conoce como asíntota. Es una asíntota vertical Profe, en X igual a 0. En X igual a 0. ¿Qué es una asíntota? Un lugar, o más bien una parte en el eje donde la función nunca va a existir, donde la función nunca se va a tocar. ¿Qué pasó? no, tenía dudas sobre lo que era bueno, en qué parte se ubicaba la asíntota. La asíntota siempre se va a ubicar en el lugar en el cual nosotros encontremos la restricción del denominador. Ahora, como estamos viendo funciones racionales, siempre tenemos que verificar esto, en qué lugar la función se vuelve 0, y en los lugares en los cuales la función se vuelva 0, ahí es donde va a estar esta asíntota vertical. Entonces, esto es en general cómo se ve una función racional. ¿Cuál es el dominio? Bueno, entonces voy a escribir por acá abajo el dominio. El dominio de la función van a ser todos los valores de X que están dentro de. ¿Cuál es el único valor que nunca puede tocar la función en X? 0. 0. Entonces el dominio debe de ser desde menos infinito hasta 0 Unión. con paréntesis porque no lo puede tocar, unión de 0 hasta infinito. Esto que acabo de escribir por aquí debería ser, o más bien es el dominio de esta función. Todos los valores que yo puedo encontrar en X, pues va a ser ese. Y nunca va a tocar en el eje de las Y's en X igual a 0 la función. Y cuando esto sucede, pues se genera ese comportamiento asintótico donde no hay función, donde la función no existe. ¿Y por qué no existe? Bueno, porque el infinito no existe. No podemos nosotros tener una idea de cómo se ve el infinito. Bueno, ahora voy a ver, voy a tratar de hacerlo por acá para que lo vean más bonito. ¿Dónde está? A ver. ¿Ven GeoGebra? No, ¿verdad? No, profe, no se ve. Ajá, eso pensé. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Y bueno, aquí acabo ya de ingresar la función y así es como se ve. Si nosotros hacemos un alejamiento, vamos a observar que la función jamás va a tocar el eje ni de las X ni de las Y, nunca. Se van a ir hasta infinito con esta pequeña curva en el centro, y esta curva siempre se va a presentar en el lugar en los cuales estén las asíntotas y siempre van a ser simétricas. ¿Qué quiere decir? Que esta va a estar exactamente a la misma distancia de esta, en cada punto. Esta función, o bueno, las ondulaciones, no las ondulaciones, el tipo de parábola siempre van a estar a la misma distancia una de otra. Entonces, pues así es como se ve la función racional 1 entre X. Vamos a seguir estudiando funciones racionales de este estilo. A ver qué tal. Bueno, voy a borrar aquí lo que ya tengo escrito.
Y bueno, vamos a estudiar otra función racional sencilla. Por ejemplo, vamos a estudiar la función f de x es igual a 3 entre x menos 5. Así. 3 entre x menos 5. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar? Bueno, que el denominador de la función racional sea distinto de 0. Entonces, pues aquí yo lo único que debería de hacer es esto. X menos 5, todo el denominador debe de ser distinto de 0. Entonces, si hago yo un despeje, yo puedo obtener que x debe de ser distinto de 5. Entonces, el único lugar donde la función no va a existir es en x igual a 5. Entonces, yo ya me doy una idea de cómo está la función. Nuevamente, si yo hago mi gráfica en el plano cartesiano, lo voy a hacer por acá. Si yo hago mi gráfica en el plano cartesiano, pues ubico el 5. El 5 va a estar en un lugar en la parte positiva del plano cartesiano. En este lugar, x igual a 5, debe de existir, o más bien, existe una asíntota vertical. Vamos a pintarla con verde. ¿Qué significa la asíntota? Que en este punto nunca la función va a existir, y en este punto de las asíntotas, de la asíntota en esta en particular, ahí es donde la función se va a ir a menos infinito o a más infinito. ¿Cómo graficaríamos la función? Lo único que va a pasar es que la función se va a desfasar a 5, es decir, va a tener el mismo comportamiento, o sea, viene de menos infinito en x, cuando se acerca al asíntota, pues tiende a irse al infinito negativo, y luego viene del infinito positivo, y después se va al infinito en el eje de las x. Este es el comportamiento, o sea, el comportamiento de la función no va a cambiar. Lo único que pasa es que se va a trasladar, se traslada hasta el lugar donde la asíntota está. Y esto que está por aquí, bueno, y esa ya sería la gráfica de esta función y con su comportamiento en particular. ¿Cuál sería el dominio ahora de esta función? Bueno, el dominio de la función que vamos a simbolizar como d, vamos a escribir que son los valores de x que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta 5, con paréntesis, porque nunca vamos a poder tocar este 5, unión con 5 hasta infinito. Entonces, así es como analizamos esta gráfica en particular. Si se dan cuenta, a mí en este momento no me está importando cuál es la exactitud de la gráfica. Yo solamente con determinar dónde está la restricción, en este caso la asíntota, yo con eso puedo dibujarla súper fácilmente. Entonces, no, en este momento no me está importando la precisión como en la primera clase, que sí tenía que estar tal cual la gráfica. Y esto ustedes lo pueden hacer para el análisis de las gráficas, solamente viendo y, bueno, recordando cuáles son las restricciones de los tipos de las funciones, pues nosotros podemos hacer una gráfica de la función. Vamos a corroborar que esto es verdad, vamos a hacerla en GeoGebra. En este caso, la gráfica debe de ser 3 entre x más 5. Vamos a ver si esto es correcto. A ver, 3 entre x más 5. No, era menos 5, ¿verdad? X menos 5. Voy a borrar la verde y ustedes aquí observan que ahora la asíntota está en x igual a 5. Voy a graficar x igual a 5 para que ustedes observen. Ahí acabo de graficar la asíntota, que es la que está en rojo. Entonces ahora ustedes pueden observar que la función que está en azul pues tiende ahí al infinito negativo en la parte izquierda y viene del infinito positivo en la parte derecha de la asíntota. Entonces lo que hace el denominador solamente es recorrer el lugar donde la asíntota se encuentra. Y bueno, de esta manera podemos nosotros verificar que lo que graficamos pues es correcto. Y eso y se pueden dar cuenta que, bueno, que nuestro análisis se torna bastante fácil para las funciones racionales. Obviamente para estas funciones racionales que son simples. Después vamos a ver funciones racionales que no son tan simples. Bueno, vamos a estudiar otro caso, que aquí ya empieza, pues quizá la complejidad, no complejidad, pero pues hay que saberlas analizar. Vamos a escribir 6 entre x al cuadrado menos 3. Bueno, aquí primero el denominador. Sabemos que el denominador, siempre el denominador debe de ser diferente de 0. X cuadrado menos 3 debe de ser diferente de 0. El numerador no me importa,
porque el numerador puede ser lo que sea, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. No importa, pero el denominador siempre debe de ser diferente de 0. Entonces, si yo hago por ahí si yo aquí, esto de hecho yo puedo, bueno, x cuadrada menos 3 lo puedo factorizar porque es una diferencia de cuadrados. XX, aquí debe de ir raíz de 3, aquí debe de ir raíz de 3. Uno debe ser positivo y uno puede ser negativo. Entonces, cada parte de los factores lo debo de igualar al diferente de 0. Entonces, x más 3 debe de ser, x más raíz de 3, perdón, debe de ser diferente de 0. Y x menos la raíz de 3 debe de ser diferente de 0. De lo cual yo voy a obtener que x debe de ser diferente de raíz de 3, negativo. Y x debe de ser diferente de raíz de 3, positivo. Entonces, bueno, ahí ya obtuve las restricciones. ¿Por qué obtuve dos restricciones? Ah, pues es bastante simple, porque como la ecuación es de segundo orden, yo necesito encontrar dos raíces, eso ya lo sabemos. Por eso estamos obteniendo dos restricciones. Si nosotros graficamos esto por acá, bueno, entonces ahora yo voy a tener no una asíntota, voy a tener dos asíntotas en el cual la función no existe. ¿Cuáles son esos lugares? Bueno, la primera asíntota la voy a obtener en menos raíz de 3 y entonces por aquí lo voy a trazar. Aquí va a estar la primera asíntota vertical y el otro debe de estar en más raíz de 3 positivo. Entonces debe estar exactamente a la misma distancia porque pues son los mismos números. Entonces, ahí está. Quiere decir que en esos puntos en particular no va a haber función, la función no existe. ¿Qué otro lugar es importante saber? En este caso en particular, jóvenes, lo importante aquí es, bueno, ya encontramos el valor de las asíntotas, que son las restricciones donde la función no existe. También necesitamos encontrar el valor en el cual la función toca al eje de las y. Pero aquí yo tengo una fracción. ¿Cómo hago para hacer eso? Bueno, para saber dónde la función toca el eje de las y, lo que tengo que hacer es convertir, o más bien hacer la igualación de x igual, ay Dios, tengo que hacer la igualación de x igual a 0 en la función. La evaluación de x igual a 0 en la función. Entonces, si yo hago esto, yo puedo decir f de 0 va a ser igual a 6 entre menos 3, o sea, menos 2. Por lo tanto, en menos 2, como por aquí, es por donde la función va a tocar al eje de las x. Este lugar que pinté en rojo debe de ser el menos 2. Perfecto. Ahora, ¿cómo es la función? ¿Cómo me voy a dar una idea más o menos de cómo es la función? Sabiendo, bueno, que aquí está el eje x y hacia arriba está, bueno, el eje y positivo. Sabiendo que la función tiene esas restricciones en las asíntotas y tiene este punto por el cual toca al eje de las y. Bueno, recordar que la función siempre va a ser simétrica con respecto a las asíntotas. Entonces, pues de igual manera la función debe de venir en negativo, irse a negativo infinito, a infinito negativo. De esta manera nunca debe tocar la asíntota. De este lado, pues viene de infinito positivo, se va al infinito en el eje de las x, y en medio me queda la duda de cómo es la función. Bueno, para poder resolver esto, nos tenemos que dar cuenta de algo muy interesante. Pues tenemos que graficar punto a punto cómo es la asíntota. Sin embargo, yo lo que sé es que dentro, o sea, entre raíz de 3 y menos raíz de 3, yo lo único que sé es que pues igual el comportamiento debe de ser asintótico. ¿A qué me refiero? Que debe de venir de infinito, o a lo mejor volver a ser infinito, esa puede ser una opción. Puede venir de infinito y puede irse a menos infinito, esta puede ser otra opción. O puede venir de menos infinito, llegar a menos 2 e irse infinito, esta puede ser otra opción. O de menos infinito, pasar por aquí e irse infinito, esta puede ser una cuarta opción. Puede suceder todo eso. ¿Cómo lo voy a saber? Pues lo voy a saber graficando. Vamos a ver qué sucede cuando grafico, por ejemplo, el menos 1. Cuando yo grafico el menos 1, si yo sustituyo menos 1 en la función, voy a obtener 6 entre 1 menos 3, y eso va a ser 6 entre menos 2, ¿cuánto sería?
sería menos 3. Entonces el valor de la función estaría como por acá. Y cuando sustituyo el valor de 1, o sea, ahora por acá, entonces la función sería lo mismo, sería menos 3, perdón, menos 3, 6 entre menos 2 es menos 3, sí. Entonces aquí me doy cuenta que la función pues debe de cumplir esto, entonces debe de irse hacia este lado y luego hacia este punto la función debe de irse hacia este otro lado. Profe, pero ¿de Entonces, dónde sacó el uno, o sea, de sustituirlo para sacarlo? ¿no te entendí? ¿Qué dijiste? ¿Que de dónde sacó el uno? O sea, para poder sustituirlo por menos 2 y así para que sacara esos puntos. Bueno, aquí está el menos 1 y por acá está el 1. ¿Estás de acuerdo? Que entonces es como un número en medio. Ajá, debe de ser un número entre las restricciones, pues ahí es donde me interesa saber cómo la función se comporta. Ujú, Ok. así es. Entonces, esta gráfica que nosotros acabamos de encontrar, la que está en rojito, es el comportamiento de la función. Así es como la función se comporta, se debería de comportar. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función? Voy a borrar unas cuantas cosas de por acá. Ay, Dios, no. Borro unas cuantas cosas que está por acá garabateadas. Entonces yo lo que voy a establecer ahora es el dominio de la función. ¿En qué lugares la función sí se puede dibujar? Bueno, la función se puede dibujar en lo siguiente. Voy a decir que el dominio de esta función, si se dan cuenta ya no estoy analizando rangos, solamente dominios. El dominio de la función es igual a, o debe pertenecer, debe de ir de menos infinito y debe de llegar a menos raíz de 3, porque es la primera sección, o sea, toda esta hasta este punto. Después, debe de haber una unión entre menos raíz de 3 y raíz de 3, porque hasta aquí vuelve a haber la restricción. Entonces, de menos raíz de 3 hasta raíz de 3. Y finalmente, de raíz de 3 se va hasta infinito positivo. Entonces, de raíz de 3 hasta infinito positivo. Y entonces esto que está por acá, pues ya es nuestro dominio de esta función. Son los valores para los cuales la función sí existe. Recordar nuevamente que en las asíntotas la función no existe y por eso tiende este comportamiento asintótico. Vamos a revisar en el GeoGebra que nuestros cálculos pues son correctos. Vamos a ver ahora lo que yo voy a graficar pues es 6 entre la raíz de x al cuadrado menos 3. Ahí está. Ahora voy a graficar la función x es igual a sqrt de 3. Y también voy a graficar la función x es igual a menos sqrt de 3. Ahí está. Pueden darse cuenta, ustedes ahí, miren, aquí me equivoqué. El valor el valor de la función no es como yo lo predije, sino es hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y se me fue, sí, se me fue. Es hacer lo mismo que hicimos para acá para saber cómo la función se comportaba aquí, en medio. Hay que hacer una prueba, o sea, con números antes y con números después de la raíz de 3, para saber cómo se va comportando. Entonces, ¿por qué está esto de esta forma? Ahora vamos a ver. Ajá, ¿por qué está esto de esta forma? Pues vamos a analizar un poquito más la función. Vamos a regresar al papel. Aquí. Ok, aquí la función yo dije que era de ese estilo. El dominio es correcto, el dominio no cambia. Pero la gráfica sí, vamos a volverla a hacer. Ok. Lo único que sabemos es que en medio, la predicción de cómo se comporta en medio es la correcta. La predicción de cómo se comportan los extremos no es la correcta, pero no importa. Al final de cuentas creo que esto sirve más. Sabemos que las asíntotas están por acá, por acá. La función pasa por menos 2. Entonces, bueno, me hago las asíntotas verticales así. Sé que la función en medio se va a comportar de este estilo. Ahí está. Ahora, ¿cómo se comporta en los extremos? La función, ¿cómo se comporta en los extremos? Sabiendo que este es el origen. Bueno, igual, raíz de 3 es un número antes de 2. Entonces vamos a sustituir el 2 por acá. En la función,
Si yo sustituyo el 2, bueno, 2 al cuadrado es 4, menos 3 es un número positivo. Entonces, cuando valga menos 2, yo voy a obtener un número positivo. Entonces, pues sí debe de ser así como la función lo muestra. Como es un número positivo, pues no puede ir hacia abajo, sino debe de ir a fuerza hacia arriba. Vamos a probar un número más grande. Vamos a probar, por ejemplo, el 10,000. 10,000 al cuadrado, pues son 1 y muchos ceros más. Entonces, un número muy grande, menos 3, va a ser un número positivo. Entonces, de igual manera, la función va a ser positiva. Siempre va a ser positiva y se va a ir hacia infinito positivo. Ahora, vamos a probar un número después. Números en la parte derecha. Si yo pruebo otra vez el 2 va a generar 4 menos 3, 1. 6 entre 1 es un número positivo, entonces esta cosa se va a comportar hacia arriba. Vamos a probar un número muy grande, 1,000,000. 1,000,000 al cuadrado, pues es un número positivo. Menos 3 va a seguir siendo un número positivo. Entonces la función, exactamente como lo muestra el graficador, pues se va a comportar de manera positiva. Entonces este sí sería el comportamiento de la función. ¿Cuál es la enseñanza de lo que acabamos de hacer? Bueno, hay que realizar las pruebas, solamente una prueba para saber cómo la función se está comportando. Se está comportando, yo ahorita me confié y se me fue. Y si es verdad, hay que hacer la prueba. Y entonces esto que estoy subrayando en rojito es la función, la gráfica de la función, esta que está por acá. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda. ¿Todo ok? Ok. Entonces vamos a hacer un último ejemplo y ya acabamos por el día de hoy con este tipo de funciones racionales. El ejemplo es el que sigue. Profe, Ajá. entonces, más que nada sería graficar bien, o sea, hacer la ecuación, después graficarla bien. No graficarla, si te das cuenta yo no estoy graficando todos los puntos, solamente veo cómo se comporta uno y a partir de eso pues podemos predecir cómo se comportan todos los demás. Pero si quieres tú hacerlo, pues sí, graficar. Lo único, No, sí, lo que usted dice. importante de aquí, Josué, es establecer las restricciones donde la función no existe y ya después de ahí, pues si quieres graficar. Si tú quieres hacerlo así, pues sí estaría bien para no errar, ¿no? Ujú. Ujú, sí, vamos Gracias. vamos a estudiar este último ejemplo. Está por acá. Bueno, lo mismo. Sabemos que la restricción debe de existir en el denominador, es decir, 9 menos x cuadrado debe de ser diferente de 0. Cuando nosotros hacemos el despeje, pues tenemos que, bueno, vamos a factorizar, bueno, no vamos a despejar. 9 debe de ser diferente de x al cuadrado. Entonces yo tengo que calcular la raíz cuadrada de todo esto. Entonces la raíz cuadrada de 9 sabemos que es más menos 3, debe de ser diferente a x. Entonces las asíntotas van a ser dos. Una asíntota la voy a obtener en x igual a más 3 y la otra en x igual a menos 3. Ya podemos proceder a nuestro bosquejo de cómo es la gráfica de esto. Entonces, si yo procedo a bosquejar, pues voy a obtener, todavía no está esto, voy a obtener el menos 3 en algún lugar en el eje negativo y el 3 en algún lugar en el eje positivo. En estos lugares es donde yo voy a encontrar mi asíntota. Entonces, bueno, ahí está. Ahí están las asíntotas. Ustedes, por favor, en sus libretas los hacen derechitos en su cuadrícula. Bien, ahora, ¿cómo es el comportamiento de la función? Pues vamos a ver cómo se comporta en... Bueno, antes, otra cosa, hay que saber por qué lugar pasa en el eje de las 10. Sabemos para encontrar esto, lo único que tenemos que hacer es hacer 0 las x, todas las x que haya, y ver cuánto nos da la división entre los números. Entonces, si nosotros eliminamos esto, voy a obtener 9 entre 9, y 9 entre 9 es 1. Por lo tanto, sabemos que la función debe de pasar por 1 positivo en el eje de las 10. Es lo que sabemos, es lo único que conocemos, y el lugar donde no existen. Aquí es y igual a menos 1. Ok, ahí está. Y igual a menos 1. Sabemos que pasa por ese lado y no existe ni en menos 3 ni en 3 positivo. Ah, caray, Ahora, profe, ¿y por qué le puso -1? sí, más 1. Es que me había confundido, dije, ah, caray. Sí, más 1. Gracias, sí, tienes razón. Ahora,
Pues ahora hay que probar un numerito antes del menos 3, por ejemplo, el menos 4. El menos 4 sustituirlo aquí. Menos 4 al cuadrado pues va a ser positivo, pero 9 menos lo que me da, que es menos 16, va a dar un número negativo. Entonces 9, el de arriba, entre un número negativo abajo, pues voy a tener un número negativo. Entonces cuando x valga menos 4, yo voy a obtener un número negativo. Entonces va a estar hacia abajo. Vamos a probar ahora un número más grande, negativo. Un número más negativo aún. Vamos a probar a lo mejor el 10,000. Otra vez, el 10,000. Me gustan los números grandes. El 10,000 va a estar como por acá. Entonces, 10,000 al cuadrado, pues va a ser un número positivo. Por menos, pues ya va a ser un número negativo. 9 menos un número negativo grande en el denominador, pues va a ser un número negativo aún así. Y 9 positivo de arriba entre un número negativo va a seguir siendo un número negativo. Entonces esto va a estar por acá. Pero un número negativo muy chiquito, porque algo entre un número muy grande, pues es algo muy pequeño. Ahora, cerca del 3, a lo mejor podemos probar 3.001. Menos 3.0001. Al cuadrado, pues va a ser 9.000 algo. 9 menos eso, pues va a seguir siendo un número negativo, pero chiquitito. Entonces, 9 de arriba entre un número negativo chiquitito, pues va a ser un número negativo grandotote. Entonces, la función va a estar así. Entonces, estoy seguro que esta función se va a comportar del lado izquierdo de esta manera. Así. Así es como se va a comportar. Ahora, en el lado derecho, es decir, por acá, si yo sustituyo 4, por ejemplo, 4 por acá, entonces voy a obtener 9 menos 16, va a ser un número negativo. Entonces 9 entre un número negativo, voy a volver a obtener un número negativo. Entonces la función se debe de comportar así. Y aquí me estoy dando cuenta que esta función se va a comportar en este sentido. Ya con ese punto ya puedo yo saber que la función se va a seguir comportando así, de esta manera. Ahora, ¿cómo se comporta en medio? Vamos a probar, por ejemplo, con el 1 positivo. 9 menos 1, pues va a ser un número positivo en el denominador. 9 entre un número positivo, pues va a ser otro número positivo. Entonces, ¿cómo se comporta? Pues un número positivo grande. O sea, esto quedaría como por acá. Ahora con menos 1. Menos 1 al cuadrado, pues es 1 positivo. 9 menos el 1, pues va a seguir siendo un número positivo. 8. 9 entre 8, pues va a ser un número positivo más grande. Entonces, esto se comporta así. Y finalmente, entonces, como ya tenemos las pruebas de antes, en medio y después, pues ya puedo yo asegurar que en medio va a haber una parabolita que va a abrir hacia arriba. Entonces, de esta manera yo puedo ya establecer que esta es la gráfica de la función. Vamos a observar si es verdad. Bueno, pero antes de observar si es de verdad, vamos a establecer el dominio. El dominio de la función son todos los valores de x que pertenecen a desde menos infinito a la primera restricción, que es menos 3. Ahí está. Unión también existe en medio de las restricciones, es decir, desde menos 3 a 3, unión, y también existe después de las restricciones, es decir, desde 3 hasta infinito. Este es el dominio. Los únicos valores en los cuales no hay función, pues es el menos 3 y en 3 positivo. Pero de ahí, en todos lados, la función existe. Vamos a corroborar, a ver si es cierto, a ver si no me equivoqué en la gráfica de la función. Bueno, la función es 9 entre 9 menos x al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Podemos darnos cuenta que sí, x igual a menos 3 con la primera asíntota vertical y x igual a 3 con la segunda asíntota vertical. Y bueno, ahí podemos observar que nuestra gráfica es correcta. Lo que nosotros predecimos es correcto. ¿Pasa por 1? Como lo habíamos dicho, sí, aquí pasa por 1. Ahí está el 1 que también encontramos. Y bueno, aquí está, chicos, la gráfica de la función que acabamos de obtener. Se pueden dar cuenta, bueno, que el análisis pues empieza a ser un poquito más interesante. Sin embargo, es bastante importante que aprendamos a graficar este tipo de cosas. ¿Por qué? Por la única razón en que pues vamos a utilizarlo mucho en la unidad que sigue. Es decir, a partir de una función que nosotros veamos, ya en la tercera unidad, cuando estemos viendo la tercera unidad que se llama límites, nosotros podemos ya graficarla automáticamente
y podemos ver dónde, cuáles son los valores de las discontinuidades, si es que existen las discontinuidades. ¿Qué es una discontinuidad? Pues las discontinuidades son estos valores en los cuales la función no existe. Es decir, aquí, ¿cuáles son los dos valores donde la función no existe? En -3 y en 3. Entonces podemos decir que en -3 y en 3 la función no es continua. O en -3 y 3, o en todos los demás lugares la función sí es continua. Después vamos a ver ese término de continuidad, pero eso es lo que significa. Entonces es importante, nuevamente recalco, en que ustedes sepan, a partir de observar la gráfica, saber más o menos cómo es, y si no saben a simple vista cómo es, pues tener el conocimiento para poderla graficar así como lo estamos haciendo por acá. O sea, lo graficamos y observamos más o menos cómo se comporta la función. Esto es lo que debemos de aprender. Jóvenes, quisiera saber si tienen alguna duda o no. Yo sí, profe. Yo sí. Me perdí en lo de la parábola, profe. ¿Cómo supo que era hacia arriba? ¿Cómo supo que era cóncava hacia arriba? Graficando, poniendo puntos. O sea, puedo poner desde el 2, el 1, menos Ajá, 1, sí. 1 y 2. Pero solamente con un punto que tú elijas, ya con eso tú sabes. ¿Por qué? Porque con un punto que tú elijas, en este caso yo elegí, creo que el 1, el -1 de este lado. Con un punto que tú elijas, o el punto te va a salir por arriba de donde está el 1, o sea, por acá arriba, o te va a salir por acá abajo. Si te sale por arriba, pues ya sabes que esta cosa va a ser así. Y si te sale por abajo, pues ya sabrías que esta cosa sería al revés. Ok. Con un punto que tú grafiques es más que suficiente. Yo aquí grafiqué 2, nada más para corroborar que efectivamente sea así. Sin embargo, yo sí recomiendo que grafiquen 2. ¿Por qué? Porque hace rato también les comenté que esta cosa podría ser así. ¿Te acuerdas? Ujú. Entonces, es importante también que a lo mejor pruebes o sea, 1 y 1 para saber más o menos cómo se Cómo se grafica comporta, ¿no? sí, cómo se comporta la gráfica. Eso es nada más. Ok. Está ¿Alguien muy bien, más? profe. ¿Dudas? Desde que los vi allá. ¿Nada? Bueno, tarea. No, Van a graficar igual, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo importante de lo que acabamos de hacer ahora, chicos? Bueno, primero, No, más tarea, dejo eso. más tarea. Y solo por ti voy a dejar 20 ejercicios. Solamente les iba a dejar 2, pero ahora voy a dejar 20. No, 30. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, primero, encontrar el valor de la restricción. Esto que está por acá. Necesitamos encontrar el valor de las restricciones, esto que está acá. Una vez que encontramos el valor de las restricciones, pues nos vamos a graficar esto. Ya graficamos, ya sabemos cómo se comporta. Finalmente tenemos que encontrar el dominio de la función. Recordar que el dominio es lo más importante de esto que estamos estudiando. Los dominios de las funciones. Y saber el comportamiento de las funciones. Eso es lo importante. Eso es lo que yo requiero que ustedes aprendan a hacer a partir de estos 35 ejercicios que les voy a dejar. Ay, subieron 5. Solamente había hecho 2, en serio, pero ahora voy a hacerles 40. Déjenme los termino. Oh, profe. Los termino de escribir. Y bueno, la tarea la entregan pues hoy, ¿no? Al rato, antes de las 12. No. Antes de las 12. ¿Por No, qué? profe, Todavía tenemos la otra. A lo mejor de esta forma pueden aprender a guardar silencio. Entonces, chicos, nos vemos el martes. Entonces, 50 ejercicios hoy y antes de las 12. Ahorita se los mando. Hasta No, luego. profe.